Hoy te platicaré de las 10 blindadas que el ejército le quitó a los metros. El grupo de los metros, perteneciente al Cártel del Golfo, perdió al menos una decena de vehículos a manos de militares en Reynosa, Tamaulipas. Estás viendo en pantalla un video grabado por un automovilista que se encontró con los elementos del ejército que aseguraron los vehículos a la delincuencia organizada en un municipio donde en las últimas horas ha habido mucha actividad por parte de la delincuencia organizada, pero voy en orden cronológico porque la actividad en Reynosa inició ayer, miércoles 24 de agosto, alrededor de las 4:30 de la madrugada. Hoy en la mañana se recibió un reporte como a las 4:30 de la mañana, un reporte de disparos por la brecha 109 entre civiles armados. Nosotros, como les he dicho, y la instrucción del señor gobernador es decir la verdad e informar la verdad. Acabas de escuchar al vocero de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, Jorge Cuellar, informar desde Palacio de Gobierno sobre el primer hecho del día en Reynosa, en la brecha 109 del corredor carretero Río Bravo-Reynosa. Una vialidad usada por miles de obreros de la industria maquiladora y sobre este hecho el vocero informó de un enfrentamiento entre civiles armados derivado de una disputa entre integrantes del crimen organizado. Coincidentemente ayer también el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, estuvo en el municipio de Río Bravo reunido con trabajadores del sector maquilador. Vaya, estuvo con los trabajadores que a diario transitan por la brecha 109 y de hecho abordaron al gobernador para pedirle que refuerce la seguridad en esta vialidad ante los constantes enfrentamientos y acoso de la delincuencia organizada. En ese evento, el gobernador instruyó al secretario de Seguridad a reforzar la seguridad en esa brecha 109, según reveló en la misma conferencia el vocero de Seguridad. Sí tenemos reportes de ese enfrentamiento. Nuestras fuerzas estatales acudió también personal de la Sedena, se controló la situación. Hubo bloqueos, se desbloqueó. El gobernador ayer fue a Reynosa y fue a Río Bravo y se reunió fue una maquiladora, se reunió con grupos ciudadanos y ordenó reforzar la zona, particularmente, miren, a él le pidieron reforzar la brecha 108, porque la brecha 108 es una brecha que conduce a muchas poblaciones. Y es una brecha muy importante. Solo para aclarar que el vocero comenzó hablando de la brecha 109, pero terminó diciendo brecha 108, aunque en realidad se refería a la brecha 109. El segundo hecho en Reynosa ocurrió horas después, alrededor de las 9 de la mañana, en las colonias aledañas al municipio con rumbo a San Fernando, en donde hubo narcobloqueos y ponchallantas, así como ataques sorpresa de hombres armados en contra de elementos de la Guardia Civil Estatal. Los ataques sorpresa fueron de tal dimensión que mediante un sobrevuelo en helicóptero de la Guardia Estatal fue reportado un convoy de aproximadamente 40 camionetas de delincuentes a bordo, un convoy que transitaba por caminos y brechas que comunican con la carretera. Lo que acabas de ver es precisamente un pequeño clip grabado desde ese helicóptero, el cual también fue atacado a tiros por parte de los delincuentes sin que pasara a mayores este incidente. También en ese hecho, un vehículo blindado de la Guardia Estatal conocido como Sandcat ya había chocado en contra de una camioneta en donde viajaban varios hombres armados. Sandcat, que por cierto fue videograbada por conductores una vez que acabó destruida y orillada tras el impacto.
Probablemente no conozcas las características de un blindado de la Guardia Civil Estatal. Es por eso que el pasado 9 de junio te traje a este canal este video en donde te compartí todos los detalles de un vehículo de este tipo y del cómo en aquella ocasión la delincuencia organizada había logrado destruir uno de la Guardia Civil de Tamaulipas. Te voy a dejar la liga de ese video en el comentario fijado por si quieres todos esos detalles. Fue hasta entonces que existió el reporte del sobrevuelo y del tamaño del convoy de los delincuentes que elementos del ejército decidieron movilizarse, o mejor dicho, fueron movilizados hacia ese lugar. Para entonces el balance de los ataques sorpresa era de 2 agentes heridos, uno de ellos de gravedad. Una vez que intervinieron los militares fue reportada la retirada de los delincuentes con el abandono de al menos 10 vehículos en la vía pública. 2 de estos vehículos eran monstruos, esos vehículos con blindaje artesanal. El reporte del abandono de esas blindadas fue hecho por personal de la 8ª Zona Militar que pidió apoyo a las autoridades estatales y locales para disponer de grúas que arrastren a esos vehículos asegurados. Según informaron las autoridades de manera extraoficial, esos vehículos pertenecen a la célula de los metros, que sabemos pertenecen, ¿no? Eso es una... están aliados con el cártel del Golfo y es a ellos a los que les adjudican también el ataque previo a la Guardia Civil Estatal. Lo que verás a continuación es un video de uno de esos vehículos blindados asegurados a la delincuencia organizada, así como el convoy de grúas arrastrando a todas estas blindadas. Te lo muestro y ya sabes, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte, y regreso con una serie de comentarios para quienes están en vivo. Muchas gracias. De nuevo de regreso aquí en este nuevo espacio, me encuentro ya en otro lugar, es por eso que no había estado trayendo videos en vivos. Para quienes no estuvieron presentes en mi última transmisión en vivo, me he mudado, me he salido de la Ciudad de México, ahora me encuentro en otro punto del interior de la República. Ya más adelante les estaré dando más detalles, me voy a incorporar, no nada más, bueno, ya que estoy asentado, estoy ya retomando los videos, pero también voy a estar dando clases en esta ciudad en donde he llegado a radicar. Estoy también probando la calidad del internet, estoy probando el espacio, estoy probando, todavía no termino de desempacar, este librero no lo tengo completamente vacío. Poco a poco me voy a ir instalando, pero ya estoy retomando los videos. También estoy probando no nada más la calidad del internet, sino los ruidos propios de la zona en donde me encuentro, el de los esquites, el del pan, el perro del vecino, el eco del lugar en donde me encuentro. Entonces, son cosas que voy a ir depurando poco a poco, pero la ventaja es que ya me encuentro instalado para traerles más contenido. Sigo también en la fase de prueba de los videos, de la manera en cómo voy a estar subiendo los videos. Recordarás, muchos están al tanto de ello y me han preguntado cómo va este asunto. Recordarás, YouTube cambió el tiempo de revisión de mis videos, lo cual ha afectado severamente este canal, al pasar de 2 horas a 2 días. Bueno, en este tiempo de descanso, entre comillas, en este tiempo de mudanza, en esta semana de mudanza, no he podido volver a medir el tiempo que se están tardando la gente de YouTube en hacer estas revisiones. Así que lo estaré haciendo en estos videos. Probablemente este video no esté monetizado, le pida una revisión manual y entonces estaré probando cuánto tiempo tardan. Esperemos que ya hayan retomado el tiempo de revisión habitual, y si no, pues seguiré con ese laboratorio, con esas pruebas para que el canal regrese a los números iniciales o acostumbrados, tanto de visualización como también en el caso de la monetización. Sabrán los impactos. El impacto en este canal fue severamente, pues fue bastante drástico, pero sigo en ello. Se me juntó una cosa con la otra, se me juntó el problema con las configuraciones de YouTube, con los nuevos tiempos de YouTube,
con la mudanza, entonces vaya mes. Pero pues para echarle muchas ganas, nos vemos al rato también con muchísima más información. Me da un gusto nuevamente saludarlos y muchas gracias. Y a reventar siempre el botón de like, apoyan mucho a este espacio. Nos vemos al rato con más.